Qué preciosas reuniones. Y eso lo hace posible la presencia infalible, porque nunca el Señor retrocede en darnos su presencia. Y se siente y se nota cuando la intensidad de su presencia, cuando el Señor bendice la palabra predicada, los cantos expresados y todo tipo de experiencia espiritual que el Señor permite que tengamos y con las cuales avanzamos, crecemos en nuestra fe y en nuestra madurez espiritual. Yo sé que faltan algunas actividades todavía. Gracias. Pero siento el deseo de decirles muchísimas gracias por la invitación, a los que hemos tenido el privilegio inmerecido de poder expresar algo de la palabra de Dios delante de ustedes para edificación, y también de estar entre ustedes considerando que el tiempo que hemos utilizado está bien invertido. Hemos oído cosas muy bonitas como estos cánticos de esta noche, de la noche anterior, de todo el cuadro de adoración espiritual de la iglesia delante del Señor. Algunos de nosotros, especialmente los líderes, los pastores, a quienes se acercan hermanos con alguna necesidad espiritual, hemos podido dar una palabra, dos palabras de esperanza, de confortamiento, y más bienaventurado es dar que recibir, y sentimos ese gozo en nuestros corazones. Mi esposa y yo agradecemos mucho las bendiciones que Dios nos ha dado a través de todos los que nos han hecho el favor de ayudarnos en algo. Especialmente yo les agradezco su comprensión respecto al cuadro de salud que estoy experimentando en esta etapa de mi vida, con esta enfermedad. Pero he estado desde hace 7 años, casi 8 ya, con en mi mente la decisión que, si el Señor lo permite, mientras mis cuerdas vocales puedan producir ese sonido maravilloso que es la voz, nuestra voz humana, que Dios nos ha dado para alabarlo y para bendecirlo. Mientras las cuerdas vocales den, yo voy a darle también a la predicación, a la enseñanza, a la consejería. Y ahí vamos bastante bien. Algunos dirán, bastante bien. Pero bailar un poquito, oscilar, se oye mejor, ¿verdad? Oscilar un poquito por causa de una enfermedad no es ninguna vergüenza, es reconocer sencillamente que necesito ayuda de los demás, y es tan precioso sentir brazos que te ayudan. Y ¿por qué no en algún momento futuro quizá brazos que te recojan? Si no se da uno cuenta dónde pone el pie. Gracias por todo eso, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 9.
Mateo capítulo 9. En estos tiempos, en estas épocas de mi vida como un siervo de Dios, mi mente se ha proyectado en algunos momentos. Creo que todos tenemos algo de eso, a los famosos recuerdos de tiempos pasados bonitos y duros, pero cuando eran duros contábamos y contamos con la presencia bendita de nuestro Dios. Y una de las facetas de mi vida que me lleva a mi mente a recordar, por supuesto, es la noche aquella cuando me entregué a Cristo como mi Salvador, aceptándolo como mi Salvador personal. Lo he contado cientos de veces porque frecuentemente cuando invito para aceptar a Cristo en las campañas evangelísticas, les cuento a veces a mi auditorio en ese momento, lo compongan 20 o 30 o 500 personas o 1000 personas. Les platico de cuando vino a mi mente Apocalipsis 3:20, que no tienen que buscarlo ahorita y que muchos de ustedes conocen de memoria. Y les platico cómo fue que ese texto me condujo. Dios lo usó como su palabra bendita para conducirme a un encuentro con el Señor Jesucristo, allá como a las 11:30 de la noche, a la edad de 16 años. Y ahí comenzó mi vida espiritual, porque realmente sin Cristo en el corazón uno no vive, sencillamente existe. Pero cuando Cristo está en nuestro corazón le da significado a nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo cuento y me regocijo en saber lo increíble del cuadro aquel cuando llego a mi casa una noche después de mis estudios nocturnos en una escuela de preparación, una escuela secular. Estudiaba en la tarde y acabábamos ya noche. Y llego a la casa y se presenta al empezar a tratar de dormir, así nada más se presenta una pregunta en mi mente. Enoc, si murieras esta noche, ¿dónde estaría tu alma? Me dejó mal parado, me dejó vacilante. Quise ignorar esa pregunta y no enfrentarme a ella, pero incisivamente ahí estaba. Enoc, si murieras esta noche, ¿dónde estaría tu alma? Y yo resistiéndome y pensando, ¿quién piensa en eso? Pero gracias a Dios la pregunta que me estaba yo haciendo, ahí estaba. Y reaccioné y me di cuenta que estaba perdido, que no tenía respuesta, que no sabía qué sería de mi alma si una de esas noches, según yo, muriera. Y recordé un texto que aprendí de los labios de mi madre. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo recordé, lo entendí.
y no tuve más que hacer que dar un brinco de mi cama individual en la que yo estaba en aquella pieza. Me arrodillé. Mi papá era pastor, pero él no sabía esas luchas que estaba yo pasando en esos días. Y me acordé de todo el cuadro del cristianismo de nuestro hogar, y vino a mi mente cómo la salvación es una cosa personal, no es familiar, es una cosa personal. Por eso decimos, y bien dicho, has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Y así desafiamos a la gente para que piense que eso es personal. Y esa noche le abrí mi corazón al Señor. Y esa noche le dije, Señor, te acepto. Vocabulario que había yo oído de predicadores también. Te acepto como mi Salvador en mi corazón. Y me acosté. Esa noche no comprobé si era yo nueva criatura, porque toda persona dormidita es como una nueva criatura, porque está quietecita, ¿verdad? Pero al otro día, cuando desperté, me di cuenta que era yo una nueva persona. Me di cuenta de eso por un gozo muy especial, una certeza muy especial que yo sentía, una seguridad completa que no había adquirido antes. Y también por algo muy bonito, que luego me vino el deseo de compartir la experiencia espiritual que había yo tenido. Y a la primera persona que gané para Cristo, aunque algunos de ustedes no lo crean, fue un profesor de normal superior, que era mi vecino, y la diferencia de edades era fuerte. Y fui con él y le hablé de Cristo para desafiarlo y decirle cómo ser salvo y recibir a Cristo. Y Dios me dio un doble gozo, porque con lágrimas recibió a Cristo como su Salvador. Y a la vez me estaba mostrando el Señor que me había inmerecidamente dado un don que después supe que venía de Dios, y que era el don de evangelismo. Todos debemos evangelizar, con un don especial o sin un don especial, porque sencillamente la consigna es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuadros así. Y luego mi mente me lleva a otro cuadro, el cuadro en un campamento para jóvenes, después de mi conversión, no luego, pero después. Cinco Cerros, Chiapas. Se llamaba Cinco Cerros porque había 5 cerros. Lejanamente los podías contar. Era una hacienda de unos hermanos muy queridos por la asociación cristiana de esa zona, apellidado Burguete, Rubén Burguete, el dueño y toda su familia, y lo prestaban sin cobrar nada para los campamentos. Y esas noches estaba predicando Bruce Bell, un misionero que hizo una labor muy bonita en el estado de Chiapas. Gracias a Dios, él vive y ha invertido años y años en la obra misionera. Él estaba predicando, y una noche abrimos aquí esta porción que estoy recordando en esta noche. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9:35.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, permítame leerlo otra vez, y al ver las multitudes, una vez más, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Únanse conmigo en los versículos 36 al 38, por favor. 36 al 38. ¿Qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cómo trabajaba el Señor? Recorría. ¿Saben qué es eso? Casa por casa, lugar por lugar. No dejaba piedras sin mover. Con sus discípulos. Pero recorría, hizo un recorrido, ¿cómo dice? Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fue así como pudo ver las multitudes. Recorría. Qué palabra tan admirable. Nunca vamos a conocer a un evangelista que haga lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y cómo instruyó a sus apóstoles. Y cómo los envió a los 70 también a evangelizar. Y no solo los enviaba, sino que les daba el mensaje y les daba el sustento y les daba el poder, en el caso de ellos, para ejercer milagros. Época que ya pasó. No estamos ahora en la época de los dones milagrosos. Sin embargo, nuestro Dios sigue siendo milagroso. Es un milagro que estamos vivos. Es un milagro que estamos aquí reunidos. Es un milagro que tengamos una familia. Veamos con claridad tantos milagros que el Señor, por gracia, ejerce en nuestras vidas. Recorría. ¿Has recorrido? Hemos escuchado lecciones, sermones, mensajes esta semana, esta parte de esta semana, respecto al amor a las almas. Y yo me pregunto, y me quiero hacer a mí mismo esta pregunta: ¿sigues, Enoc, recorriendo o tratando de recorrer todas las ciudades y aldeas, la zona donde está la iglesia que pastoreas, la familia que Dios te dio y dentro de las cuales te mueves, incluyendo tus padres, tus tíos, tus familiares, tus hermanos, tus cuñados, todo familiar?
Estás haciendo un recorrido alrededor de sus vidas, mostrándoles el mensaje con la palabra escrita, pero también con tu vida, con tu modo de ser, con tu testimonio, que es con lo que hablamos más fuerte, poniendo en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y yo le quiero pasar esta pregunta a usted también. ¿Recorre usted? ¿Procura hacerlo? El reto que hemos recibido todos en las lecciones, en los mensajes de estos días. Y estaba el misionero predicando acerca de recorrer y acerca de las almas, a donde vamos a llegar en un momento más. Y esa noche, al final, él dijo: ¿quién de ustedes? Era un campamento de jóvenes en Cinco Cerros, y era el último sermón en la noche. ¿Quién de ustedes querrá ir en este recorrido que el Señor quiere que hagamos? ¿Quién de ustedes tiene compasión en sus corazones por las almas que se están perdiendo? Nos dio un reto a voz en cuello. Yo no recuerdo cuántos se acercaron a la fogata que estaba encendida en una noche algo fresca, pero yo recuerdo que yo pasé, y mientras iba yo pasando, en pocas palabras, no perfectamente igual como lo voy a decir, pero yo iba diciendo en mi corazón: Señor, aquí está mi vida. Si te sirve de algo, tómala y úsala. Y Dios me agarró la palabra. Desde esa noche, a la edad de 16, casi 17 años, le sirvo. Ya van más de 52, 53, más 57. Qué bien llevas la cuenta. 57 años. Es un recorrido que necesitamos nosotros imitar. Recorría Jesús todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, necesitamos no solamente recorrer, pero al recorrer necesitamos ver las multitudes, ver cómo viven, ver su necesidad, sentir algo de lo que ellos están sintiendo. La preocupación de muchos padres porque los hijos se les están perdiendo. La debilidad de muchos matrimonios que son frágiles y lo terminan por cualquier causa o por causas muy difíciles. Y se están desmoronando matrimonios en el mundo. La vida de miles de jóvenes, qué precioso es ver en esta especie de campamento de estos días, que no se parece mucho a un campamento juvenil por los gritos y todo eso que hay en los campamentos. Pero hay mucho joven, habemos muchos jóvenes aquí, que damos testimonio de que podemos compararlo con un campamento. Yo he amado tanto los campamentos. Yo no sé cuántos campamentos me tocó predicar hasta la fecha en Chile, en el país de Chile. Muy seguido cuento esto, entonces estoy acostumbrado a decir en Chile, aunque estoy ahora en Chile. Pero nos ha tocado ver a las multitudes y las necesidades. Cerca de ti hay alguien que necesita a Cristo. En tu propio hogar hay alguien que necesita a Cristo.
O tal vez aquí en esta noche hay un corazón que necesita a Cristo y que debe reconocer lo que lo necesita y que debe abrir su alma, su corazón, como aquella noche Dios tuvo a bien ayudarme a hacerlo y a darme cuenta de mi necesidad. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Necesitamos aprender a ver las multitudes y a tener compasión. Yo tengo una deuda con el diccionario que se llama Pequeño Larousse. No es tan pequeño, es regordete y pesa, pero es el que ya lo tengo por años y lo uso muy seguido. Y cuando me encuentro una palabra como esta, compasión, digo, voy a reafirmar cuál es el significado total de esa palabra. Y voy, porque quiero predicar de esta porción, y voy al diccionario y dice, compasión, movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece una persona. Y cuando leí eso en el Pequeño Larousse, yo dije, esto se parece mucho a una definición bíblica. No lo es, pero qué parecido tiene. Y luego dije en mi corazón, qué bueno que la persona que escribió esto y definió de una manera tan plausible la palabra compasión, lo dijo en estas palabras. Movimiento del alma, es como cuando, no sé si le ha pasado, cuando uno de sus músculos de pronto, ¿le ha pasado? Aunque no ande con Parkinson, pero de pronto tiembla y usted solo dice dos palabras, ¡ah, caray! Pues la palabra compasión en el terreno emocional se compara con ese salto del músculo. Movimiento del alma, dice el diccionario, no la Biblia, el diccionario. Movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece una persona. Cuando vamos pasando por un mercado, en algún lugar donde se ven cuadros a veces tristes, y vemos a una persona sin sus extremidades, lo vemos arrastrarse prácticamente en un carrito de ruedas de fierro, y volteamos a ver y decimos, pobrecito. Ahorita no hablemos de qué debemos hacer, pero estamos hablando del movimiento del alma, que nos hace sensibles. Por eso cuando llega una persona, un pedigüeño, a requerir algo de ti y ves el estado en que está, dices en tu corazón, pobre hombre, pobre mujer, pobre niño, y entras y sacas lo que tengas a la mano que sea propio y se lo regalas y te quedas pensando, ¿cómo será su vida? Ahí está la compasión, movimiento del alma que nos hace sensibles. En la eternidad y en los cielos, el corazón de Dios se movió por nosotros. Hubo un tiempo en que se movió y fue allí donde elaboró el plan eterno de salvación eterna para el hombre. Y fue allí donde desafió a los ángeles, desafió a los arcángeles, desafió a los serafines, desafió a todo personaje angelical y a todo ser existente en los cielos, de que alguien tendría que venir a la tierra para personificarse, para humanarse,
y para dar su vida en un madero y para morir por nosotros y por el mundo, para proveer la salvación, movimiento del alma. Dios es un Dios de amor. Por eso dice la Biblia, Dios es amor. No solo tiene amor, sino su naturaleza es, Dios es amor. No es solamente un atributo de Dios, es su propia naturaleza. Así como dice la Biblia, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Te das cuenta de eso, hermano? Dios se hizo hombre y cuando presentó la necesidad, me imagino yo en aquella junta celestial donde él, pienso yo, ha de haber dicho con estas palabras, me gusta imaginarlas así: la necesidad del hombre condenado por sus hechos, caminando rumbo a la condenación eterna. ¿Quién irá? Se humanará, vivirá una vida perfecta, una vida intachable, vivirá 33 años en la tierra, estará a prueba. Luego se burlarán de él, luego lo escupirán, pero como su vida es perfecta, está capacitado para salvar con su muerte y su sangre a toda la humanidad. ¿Quién irá? Yo me imagino una junta celestial donde los ángeles callaron, donde los querubines lloraron, donde los demás seres celestiales se quedaron inertes. Pero de pronto se oye un ruidito a la derecha del Padre. Alguien se quitó una corona de oro. Alguien se quitó un ropaje celestial para quedarse con una túnica sencilla. Y ese alguien dijo: nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y fue así como surge este texto. Dígalo conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De paso voy a corregir un pequeñito error que tenemos, porque yo también lo hice. Para que todo aquel que en él cree. Y a veces decíamos crea, pero está escrito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una versión católica y tenemos que reconocer que hay versiones de la palabra de Dios hechas por eruditos católicos. Yo no uso ninguna de esas versiones para predicar, pero las tengo para analizarlas y me gusta hacer esas comparaciones de texto porque aprendo. Y en una versión que se llama Torres Amat, el texto dice así: Biblia Católica Torres Amat, el texto dice: porque tanto amó Dios al mundo, que no paró hasta haber dado a su Hijo unigénito. Y la frase de la que me enamoré de esa versión es: no paró. Da a entender a alguien que está haciendo todo su esfuerzo y buscando caminos hasta haber encontrado el camino que iba a dar a la humanidad. Y el camino que encontró Dios y que decidió Dios fue dar a su propio Hijo. Y solo Cristo, en los días de su carne, dice la palabra del Señor, comprendió el precio que él habría de pagar para la salvación eterna, sufriendo la muerte más horrible que puedas imaginar, acompañada de azotes,
acompañada de puñetazos en el rostro, acompañado de varazos en la cabeza, puesta una corona de espinos terrible, escupitajos en el rostro. El Hijo de Dios, el Creador del universo, no abrió su boca. Clavos de 16 centímetros penetraron en estas partes físicas de su cuerpo, de sus brazos, de sus manos, no aquí. Esto se hubiera prestado para un rasgamiento que hubiera salido mal para los romanos, los verdugos, los lictores, la crucifixión, sino que fue en esta parte. Y en la ciencia anatomía, esta parte es considerada mano todavía. Aquí estoy oprimiendo mi dedo en mi mano. Sendos boquetes se abrieron allí. Y un poco después el Señor, ustedes lo saben, expresaría una de las famosas 7 palabras. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué gritó eso en esa hora crucial? Estaba a punto de fenecer, estaba a punto de morir, cuando grita, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora sabemos por qué. Estamos del otro lado de la cruz. Y sabemos que en ese momento todos los pecados de todo el mundo estaban sobre Él. Él estaba llevando allí en sus brazos todos los asesinatos, todas las mentiras, todos los adulterios, todo pecado, toda maldad estaba sobre Él, quien llevó, dice Pedro el apóstol, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en ese momento, cuando Dios lo vio en la cruz del Calvario, no lo vio como su Hijo, hermanos, no lo vio como el Salvador, no lo vio como un hombre recto, no lo vio, sino lo vio como si fuera el más vil pecador sin serlo. Y por esa razón muere, y permite Dios que muera, porque con esa carga que Él estaba llevando, estaba proveyendo perdón para nuestros pecados. Y no hay pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que cometa una persona. No hay pecado que no haya perdón en Jesucristo. Dice Cristo mismo, toda ofensa será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y no tenemos el tiempo para explicar esa parte que es extensa acerca de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en Jesucristo hay perdón para toda la humanidad. Pero eso le costó al hombre más recto de toda la tierra en esos momentos, y siempre le costó su vida, le costó verter su sangre preciosa. Versículo: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas. Como ovejas. No eran sus ovejas. Aquí hay un dejo precioso que nos ilustra. Las vio como ovejas porque no eran sus ovejas, esas multitudes, pero las vio, déjeme decirlo así, deseando, anhelando que lo fueran. Anhelando que lo fueran. Una vez más,
Si tú estás aquí sin Cristo en esta noche, si no lo has recibido verdaderamente como tu Salvador, aunque ya se ha hecho varias invitaciones para eso también, vuelvo a remarcar una más. Te invito que en esta noche le abras tu corazón a Cristo. Yo se lo abrí a los 17 años. 17 años viví en la casa de mi familia y de mis padres sin ser salvo. En mi casa había 8 o 10 himnarios, 8 o 10 Biblias de toda la familia. Íbamos al templo regularmente. Mi papá predicaba en una iglesia que él abrió con la ayuda de hermanos. Éramos y nos declarábamos cristianos, pero yo no lo era hasta esa noche que les conté que abrí mi corazón al Señor Jesucristo. Pero el Señor, cuando veía estas multitudes, las veía como ovejas, anhelando que lo fueran. Qué grande es el amor del Señor Jesucristo. Qué grande es el amor del Señor Jesucristo. Pero dice una frase: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Compasión, movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece una persona. Ese no es un texto bíblico, acuérdense. Sencillamente es una definición de una palabra bíblica. Al ver las multitudes, me ha tocado ver desde montes muy altos, ciudades grandes, ciudades capitales. Ese ha sido uno de los privilegios que el Señor me ha concedido en las campañas. Me he parado en un monte que no recuerdo ahora el nombre exactamente, en San José, Costa Rica, desde donde se observa toda la ciudad de San José de Costa Rica, una noche en que todo está iluminado allá abajo. Es impresionante. Me ha tocado ver desde el cerro San Cristóbal de Santiago, sí o no, chilenos, de noche, desde San Cristóbal en la noche, me llevaron a ver la ciudad y se ve una gran parte de la ciudad, impresionante. Me ha tocado ver la Ciudad de México, Distrito Federal, que ya se llama Ciudad de México, nada más. Me ha tocado verlo desde la torre latinoamericana de 44 pisos o del edificio, ¿cómo se llama? El nuevo, el más alto que la torre latino todavía. En México, Distrito Federal, donde hay un hotel. A mí se me borró ahorita, es el Parkinson. ¿Y saben por qué estoy diciéndoles esto? Por esta carga que deseo soltar y ponerlo también en oración, bajo la oración de ustedes. México, la Ciudad de México, más o menos 25 millones de habitantes. La Ciudad de México, toda el área metropolitana. Y ahí en ese hotel, en ese lugar, hay un restaurante giratorio en la parte final allá de los 48 pisos. Hay un restaurante giratorio que una vez un misionero que me invitó a una campaña, una noche Hotel de México, así se llama, me llevó
Me llevó a cenar allí y mientras cenas está girando esa parte del edificio. Entonces tú vas viendo toda la ciudad y agarras tu pastel de choclo y lo estás comiendo. Qué bueno que allá no hay pastel de choclo, porque el choclo en México es un zapato viejo. El choclo de acá es elote en México, pero yo sé que es cuestión de regionalismos. Y es impresionante, pero una noche Dios me puso esto en la mente. ¿Qué hay detrás de cada una de esas luces? Decimos, qué impresionante, mira nada más el espectáculo de luces, miles y miles y miles de lámparas, autos con sus faros encendidos, edificios, sobre todo en tiempo de fiestas, es impresionante. Pero luego te preguntas, ¿qué hay detrás de aquella lucecita pequeña, casi imperceptible que se ve allá a lo lejos? ¿Qué hay? Probablemente ahí hay un drogadicto que se está muriendo paulatinamente y que no haya remedio para su mal y que prácticamente ha perdido la voluntad y la influencia ha sido tanto que realmente está a punto de morir. Y yo no lo sabía. Ahí está una persona que necesita el mensaje que yo tengo en mi corazón y que manejo y lo puedo explicar por la gracia de Dios. O tal vez allá en aquella otra lucecita que estoy viendo a kilómetros desde la otra, después de la otra, probablemente está un matrimonio a punto de quiebra, a punto de deshacerse. Y solo Dios sabe los conflictos que hay en ese matrimonio. Y los pequeños tiemblan de temor al ver los pleitos de sus padres. Probablemente haya eso debajo de aquella lucecita que yo estoy diciendo, qué bonita luz. La necesidad está dentro de cada hogar. Y me puse a pensar, esto nos ayuda a reflexionar. Me puse a pensar, ¿qué hay detrás de cada luz? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Por eso el amor de Dios tiene que ser y es muy grande, es eterno, es incomparable. Y el que sabe la necesidad que hay detrás de cada foco, detrás de cada lámpara, en cada ciudad grande o chica, el que lo sabe bien es el que dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este es un reto incomparable. Este reto es para mí y para usted, hermano y hermana, joven y señorita. Ninguno de nosotros que conocemos la palabra de Dios, que conocemos la verdad, ninguno de nosotros está exento de este reto. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dame unas respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con ruego? Con ruego. No solo con oración, sino con ruego. Y el ruego no es solamente una expresión. El ruego es
Una oración fuerte, una oración, ¿por qué no?, con lágrimas, no producidas por voluntad propia o por motivaciones de otra naturaleza, sino el dolor de ver que el mundo se está perdiendo, que el mundo se nos está yendo de las manos, que la gente necesita oír el mensaje de Cristo, que les han enseñado de religión, pero no tienen a Cristo en sus corazones. Están a merced de vicios, están a merced de vocabulario obsceno, están a merced de toda la pornografía, están a merced de toda la suciedad sexual y desviación que existe en nuestros días, en todas las ciudades grandes y pequeñas del mundo. Y no saben a dónde ir, no saben qué hacer para vencer esas debilidades que no deben llamarse así, sino ese pecado, esa maldad, y que están próximos, algunos de ellos, para morir e ir a juicio, y que a menos que reciban a Cristo, porque la salvación está solo en Cristo, no está en ninguna religión, no está en ninguna moral, no está en ninguna metodología de carácter cristiano, está en una persona, la persona que entregó su sangre preciosa hasta la última de las gotas de su sangre preciosa, y ese único es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero esa gente necesitan mensajeros, necesita gente que lleguen y que toquen prácticamente desesperadamente las puertas y decirles: buenas tardes, estamos pasando por aquí para entregarle este folletito muy simple, pero que quisiéramos que lo leyera. Y mientras lo está acariciando y viendo los colores, decirle: ahí está un mensaje muy cortito, no es un mensaje religioso, es un mensaje del amor de Dios. Ojalá que lo pueda leer, y si gusta yo mismo se lo puedo leer aquí y explicárselo. Y qué bonito sientes cuando te dice la persona: escúchame, déjame levantar la mano para decirte que me ha sucedido varias veces, y que la persona me diga: pero pásele. Y cuando te dicen pásele, nada de educación especial, de que no se preocupe, porque lo voy a entretener. Entreténlo, porque te está esperando con el mensaje. Y si te está diciendo pase, y si además de eso te ofrece un refresco, una bebida no dañina, bien fresca, qué bonito sientes, ¿verdad? Porque sientes ya la victoria cerca. Y ahí le expones el plan de la salvación. Y cuando está recibiendo a Cristo, aún con lágrimas, el gozo no cabe en tu corazón. Os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ya de arrepentimiento, o que no necesitan de arrepentimiento. ¿Dónde está la compasión? Esa compasión de la que está hablando Cristo, ese movimiento del alma. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ello? A la verdad, dijo al final: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuándo fue la última vez que oraste que Dios envíe obreros a su mies? ¿Te ha hablado Dios en algún momento de estas mañanas, de estos medios días o de estas noches? Si te ha hablado como cristiano y no has obedecido, yo te recomiendo que esta noche tomes tu decisión final. Si Dios te está hablando, cristiano o cristiana, jóvenes que están aquí presentes,
Dios te quiere usar en un mundo necesitado. Dios quiere que hagas un recorrido mental por todo el mundo y viendo la necesidad que hay. No te quedes a gusto solo tú con Cristo en tu corazón, sino esa seguridad que tú tienes y que sientes que la tienes también, la compartas con mucha gente que te está esperando, porque estoy convencido de que a todos alguien nos está esperando, así como el etíope estaba esperando a Felipe. Cuando le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? El etíope dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y se subió al carruaje con él y le explicó nada menos que el libro de Isaías en el capítulo 53, como oveja a la muerte fue llevado. Y en el mismo camino, ¿qué reglas ni qué reglas que algunas iglesias ponen? Antes que te bautices tienes que tomar 14 lecciones. Y una de ellas es el diezmo. Y no me refiero a no dar el diezmo, no, sino me refiero a la duración de las lecciones. Una serie de lecciones no tienen nada que ver con la conversión de una persona. La persona solo debe entender que necesita a Cristo, que está perdida y que Cristo es el único camino al Padre y que no hay otro. Y hay que urgirlo, mostrándole su necesidad. Y son cosas que tú puedes hacer, joven, escúchame. Son cosas que tú puedes explicar y que conoces perfectamente y que están en tu vida. Pero hay más a quienes salvar. Mire cómo empieza el capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este fue en el caso del núcleo apostólico, que el Señor los dotó de esos dones. Y si lees el versículo 9 del mismo capítulo 10, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio, ¿qué? Instrucciones, diciendo, y ahí están las instrucciones. Cristo siempre se la pasó instruyendo, capacitando a los suyos para enfrentar la necesidad mundial que habría en ese momento. Y la necesidad no ha parado. Donde quiera que haya un pecador sin Cristo es un reto para nosotros, hermanos. Por eso vamos a hacer lo siguiente y con esto terminar. Otra vez el capítulo 9. Versículo recorría Jesús. ¿Cuál es? Gracias. Vamos a darle un repaso, pero leído, y recordando las explicaciones que he compartido con ustedes. ¿Qué dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. Te recomiendo algo. Memorízate esta porción. Fue de las primeras cosas que yo hice en mi vida cristiana cuando recién conocí a Cristo. Y más cuando entregué mi vida en aquel campamento al Señor.
Memorízate este trozo. Hay muchos trozos así en la Biblia que deberíamos conocer de memoria. Por ejemplo, la lucha de Satanás contra Cristo en el monte de la tentación y cómo Cristo salió victorioso, airoso, y cómo Satanás quedó prácticamente agotado y condenado por sus propios hechos. Son partes de la Biblia muy especiales. El capítulo de Juan capítulo 3 del nuevo nacimiento es algo que debes tener de memoria. Y aquí está el reto. Al ver las multitudes, ¿qué sientes en tu corazón? El Señor sigue diciendo que vayamos a esas multitudes. No me digas que no te ha dado Dios como cristiano algún don espiritual, y no me refiero a dones milagrosos, me refiero a capacidad, como que Dios nos equipa. Te dio la capacidad de explicar la palabra del Señor, te dio la capacidad de cantar hermoso, mensajes claros de la palabra de Dios. ¿Estás usando esas capacidades, esos dones para servirle al Señor? Analízate. Si no te ha tocado esta semana tomar una decisión muy especial, yo te invito a que no te vayas sin dar un paso de decisión muy importante. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.